Muy buenas amantes del pedal y sed bienvenidos a una nueva entrega de Rodando con ellas. Llegamos a esa bonita época del año en Flandes, tierra de leones, y hay una leona que ha demostrado que de momento ruge mucho más que el resto. Como no, analizaremos este gran Tour de Flandes que hemos vivido el pasado domingo y también las demás clásicas que hemos tenido las últimas 2 semanas. Y nos queda también uno de los grandes platos fuertes de la temporada de clásicas, como es la París-Roubaix. Analizaremos la lista de participantes y posibles favoritas, porque hemos visto alguna que otra sorpresa en este Tour de Flandes, y también una carrera clásica ya del calendario como es la Sel de Price. Paso a saludar a mi gran compañero Raúl Banqueri. Qué fin de semana hemos tenido, ¿eh? Sí, muy buenas carreras. Y bueno, en lo referente a la femenina es que el francés este año se ve que está todo muy bien engranado y que algunos errores que cometieron el año pasado ya no los cometen. Y, y también has dicho de mi Bolerín por encima de todo el resto, pero vamos, lo de Francisca Coch también, como gregaria en todas estas clásicas, es que es para... Se merece ganar la Roubaix. O sea, luego lo hablaremos, pero en la Roubaix va a ser una de las favoritas y se merece ganarla, la verdad. Desde luego, espectacular el trabajo que ha hecho aquí, sobre todo en el Koppenberg, que ya metió la directa, hizo alguna otra selección, de hecho dejando alguna favorita como Lorena Vives por detrás. Y lo hablamos también en la Lobjet Newsblad, que de no ser por el trabajo que hizo en favor de Demi Bollerin, igual hasta por haber pelado la victoria, porque suponiendo que aguantase con Bollerin y Neviadoma, pues igual hasta es la más rápida de las tres. O sea, que Francisca Koch igual hasta está cogiendo el teléfono a ver si le llega alguna que otra oferta para ser líder de equipo ya, porque desde luego, como tú dices, se merece tener alguna oportunidad. Sí, bueno, vamos a repasar el Tour de Flandes de manera cronológica. Empezamos con la baja de Marianne Vos debido al fallecimiento de su padre, que esto ya lo comentamos en la San Remo, ¿no? Que se perdió también porque su padre estaba muy enfermo y finalmente pues su padre falleció y tampoco ha podido competir en el Tour de Flandes y veremos si Marianne Vos está lista ya para la Paris-Roubaix, si se encuentra mentalmente y físicamente bien. Eh, y luego ya pues en lo que es la carrera puramente, el primer movimiento significativo fue de Marlene Reusser en el Molenberg a unos 68 kilómetros de meta, pero bueno, fue más un aviso, un susto, pero enseguida se juntó todo. Y el primer momento más clave fue a falta de 47 kilómetros, justo antes del Koppenberg, la montonera que se produjo obligando a abandonar a Marlene Reusser y Kim LeCourt, dos de las grandes favoritas a la victoria. Y bueno, especialmente Reusser, que venía de ganar a través de Flandes. Reusser tiene además una fractura de vértebra lumbar que seguramente le haga perderse la Vuelta a España. Y Lecourt, una fractura de muñeca que le hará perderse las Ardenas. O sea, unas consecuencias muy graves en esta caída. Y lástima para Marlene Reusser porque por segundo año consecutivo se va a ver perjudicada en una gran vuelta en la que aspiraba mucho. El año pasado, pues justo ahí al final del Giro, estos problemas estomacales y ahora esta fractura de vértebra. O sea, parece que no termina de acompañar la suerte del todo a la Suiza porque, por lo que vimos el año pasado, tiene potencial de pelear alguna gran vuelta, pues si no está Bolerín o si alguna de las otras favoritas también están un escalón por debajo. Bueno, digo otras favoritas, pero la única que se me ocurre, aparte de Bolerín, es quizás Paulín. Más allá de esas dos, igual Marlene Rosser el año pasado demostró ser la tercera mejor vueltómana en cuestión. Sí, sí, de acuerdo. Eh, Quizás
Bueno, se modifica el calendario y correrá el Giro de Italia, que en teoría Reuser iba a hacer Vuelta y Tour y quizás como no va a llegar a la Vuelta, casi seguro, vaya a hacer el Giro de Italia y luego el Tour. Bueno, veremos cómo evoluciona también la lesión. Eh, y ya pues en el Koppenberg, Franziska Kotz puso un ritmo muy fuerte para empezar a seleccionar la carrera con Demi Vollering a rueda. Y la primera víctima importante fue Lorena Vives, que no pudo seguir el ritmo. Aunque luego apareció, o sea, sacaron unas imágenes de que se había caído y llevaba todo el maillot lleno de barro. Pero no se sabe si se cayó en el Koppenberg bajando más tarde. Bueno, eh, además que había sufrido una caída en la primera parte de la carrera. O sea, se cayó 2 veces Lorena Vives. Después del Koppenberg, Fran Sedeye tenía en un grupo bastante selecto a 4 ciclistas, a Volerin, Koch y además Celia Yeri y Elis Chavey, que mantuvieron un ritmo alto. Y a 28 kilómetros de meta en el Kruisberg, Franziska Koch volvió a acelerar y se formó un quinteto con Koch, Volerin, Kopecky, Ferran Prevot y Puck Peters. Las UAE por detrás se reagruparon y en otro repecho poco después, Volerin volvió a atacar y se volvieron a ir las 5 más fuertes, Koch, Volerin, Kopecky, Ferran Prevot y Peters, pero volvieron a reagruparse las UAE. Es lo que hemos diciendo toda la temporada, que UAE en cuanto a estructura quizás sea el mejor equipo de lo que llevamos de temporada. Pues obviamente les falta una líder a la altura de Bolerín, que lo pueden tener en el Isa Longo Borghini, pero es que la hemos visto claramente lastrada por esa enfermedad que le impidió estar en la Milán San Remo. Porque por lo que vimos el año pasado, Lisa Longo Borghini pues igual era la ciclista que más en forma estaba y la que para todos era la gran favorita a ganar el Tour de Flandes de ese pasado año, pero bueno, como sabéis, pasó lo que pasó, se fue al suelo y tuvo ya este año, pues como decimos, con ese virus que lleva lastrando, pues complicado. Pero me reafirmo en cuanto a forma de correr, en cuanto a calidad grupal, el UAE para mí está siendo el mejor equipo de las clásicas, incluso un pelín por encima de la France de no muy lejos, pero sí que un pelín por encima pongo al UAE. Sí, pero al final solo han ganado el trofeo Alfredo Binda, que es como el menos importante además. Bueno, de los menos importantes. Que es lo Sí, que pero bueno, les pasa. en Milán San Remo tenían a 12 en el grupo de 5, luego al final sí que igual no era la mejor estrategia jugárselo todo al sprint con Gasparini, pero es que siempre tienen la mayor representación numérica en los grupos delanteros. El Sí, otro día también en el Tour de Flandes, pues con 3 corredoras en ese grupo perseguidor. O sea, es que están demostrando ser un equipo muy completo. Cada día se parece más al masculino. sí, sí. Y bueno, finalmente la carrera llegó con mucho desgaste al encadenado final o de Quaremont Paterberg en un pelotón con 13 ciclistas solo. Las 3 de UAE, Longo Borghini, Swinkels y Persico. 2 de France de Bolerini y Koch. 2 de Visma, Ferran Prevot y Noyen. 2 de Sedewors, Kopecky y Bredewolf. Y después, sin compañeras, Bálsamo, Peters, Noemi Rug y Zoe Baxted, que hizo un carrerón también Zoe Baxted. Y en el Quaremont ya se produjo el ataque definitivo de Bolerín, lanzada por Koch otra vez. Y aquí, bueno, Ferran Prevot pudo seguirla unos metros, pero enseguida se fue Bolerín sola y detrás se formó un dúo perseguidor con Puck Peters y Pauline Ferran Prevot, pero vamos, que no tuvieron nada que hacer con Bolerín, que aumentó su ventaja hasta 42 segundos en meta. Y bueno, Ferran Prevot fue segunda y Peters tercera. Y
Después llegó un grupo con Kopecky cuarta, Backstedt quinta y la SUAE que quedaron sexta, séptima y octava. Como decías, Bollering entró con 42 segundos, pero llegó a tener más de 50, ¿eh? Si, Mm. si hubiese apretado hasta el final, igual hasta hubiese sacado un minuto de ventaja a sus perseguidoras. Y a mí la subida que hizo al Lou de Quaremont me parece una de las mayores barrabasadas, si no la mayor que he visto en, en toda mi vida que llevo viendo ciclismo femenino. Es que ya desde abajo abre el hueco, corona con 20 segundos de ventaja en la cima del viejo Quaremont. Y a mí hay un dato que me parece absolutamente bárbaro, que es que esa segunda ascensión la hizo en 3 minutos y 30 segundos y solo hubo 16 hombres que subieron más rápido que ella la última ascensión al viejo Quaremont en la carrera masculina. Y uno de los que subió más lento que Bollering fue Renko Benepool. Renko Benepool subió en 3.32, Demi Bollering en 3.30. Me parece alucinante. Alucinante, vamos. Pocas veces creo que hemos visto una subida de semejante nivel en cualquier cota. Yo de verdad lo pienso. Hemos visto también muchas exhibiciones en el muro de Wii, sobre todo en la época de Van der Breggen, pero es que estamos ante una exhibición que, como digo, muy pocas veces hemos visto. Mm. Y además es el primer Tour de Flandes de Demi Vollering, que yo creo que desde que la vimos un poco más vulnerable el año pasado, o por lo menos en mi experiencia personal, eh, te alegras más de sus victorias, porque tuvo 2 años que eran muy, muy superior y decías, joder, otra vez más. Y el año pasado que sufrió más, ahora la ves más humana y, y joder, me parece que se lo merecía totalmente este Tour de Flandes. Muy de acuerdo con eso de que has dicho de muy humana. O sea, Sí. tiene una forma de exteriorizar sus emociones que yo al menos no se la veo a ninguna otra ciclista. Y eso lo que consigue es empatizar con ella. O sea, yo creo que Demi Vollering se gana eh, muchos aficionados por su forma de ser también, aparte de por su talento. O sea, ya la veíamos ella en esos últimos kilómetros pues hacer ese típico gesto suyo señalándose en la sien de, oye, cabeza, mi mente es muy poderosa y he llegado aquí gracias a ella, tal. Sobre todo cuando, pues, lo que tú decías, ha tenido quizás en el aspecto psicológico algún que otro altibajo, pero o sea, lo que está demostrando Borin es que una y otra vez se sobrepone a su sombra o a sus fantasmas que quizás le pueden arrosigar de vez en cuando. Mm. Y bueno, también habría que ver qué hubiera pasado con Marlene Reusser en carrera, que a mí me gusta mucho la rivalidad que tienen las dos. Son, claro, como se conocen tanto, fueron compañeras. Y vamos, Reusser gregaria de Bollering más bien. Ahora el que estén luchando las dos es muy emocionante, pero bueno, nos quedamos sin verlo en este Tour de Flandes. Aunque yo creo que en esos muros Reusser no podía haber estado al nivel. Yo creo que no, creo que tampoco, porque es que es lo que he dicho antes, ese nivel no lo hemos visto prácticamente nunca en una ascensión de esas características. Lo que sí que creo es que hubiese sido segunda, sinceramente, porque viendo el nivel que tenía en, A través de Flandes, yo creo que Russell sí que tenía nivel como para haber descolgado tanto a Pauline Ferrand-Prévot como a Puck Peters. Así que, pues, por eso da tanta rabia el hecho de que se haya ido al suelo, ¿no? Porque realmente haya demostrado tener piernas para soñar bastante en grande en este Tour de Flandes. Hmm. Sí, Ferran Prebot dijo que venía justo de una concentración en altitud y que igual le faltó algo más de explosividad o de ritmo de carrera respecto a Bolerín, que viene a hacer todas las clásicas de, bueno, Onlop, Strade Bianche a través de Flandes y ahora el Tour de Flandes. Sí, es que ya sabemos cómo es Pauline Ferrand-Prévot.
que en su temporada se pone uno o dos objetivos super máximos en su temporada y va completamente enfocada hacia ello. Y quizás pues el resto de pruebas o carreras no le salga del todo tan bien como las demás. Eso lo hemos viendo desde su época también de mountain bike. Igual había temporadas en las que en Copas del Mundo hacía séptima, octava, novena en la mayoría de carreras, pero luego llegaba al Mundial o los Juegos Olímpicos y ganaba no con una pata, con media. Así que si ella se ha planteado como objetivo principal el Tour, es que para mí en esa carrera es la gran favorita, incluso por encima de Bolerín, por muy fuerte que esté Bolerín. Es que teniendo en cuenta la diferencia que hubo el año pasado, aunque Bolerín dé un pasito hacia adelante, igual no es suficiente para cerrar el tremendo hueco que metió el año pasado. Sí, también las clásicas de las Ardenas, según decía en la entrevista post carrera, el entrenamiento ha sido un poco más enfocado a las Ardenas o a subidas un poco más largas. Eh, y en teoría no iba a estar en la Paris-Roubaix, pero como Marianne Vos igual no está, al final Visma la manda a Pauline Ferrand-Prévot. Luego, bueno, lo hablaremos. Eh, y nada, siguiendo con el Tour de Flandes, bueno, Zoe Bachsted también un paso adelante muy importante, terminando quinta. Y otra que en Roubaix, que en teoría se le adapta mejor, pues va a estar luchando por la victoria seguro. Yo voy a decir, para mí es, no voy a decir máxima favorita, pero sí rival a batir. ¿Y a qué me refiero con esto? Creo que nadie va a ser capaz de soltarla en el pavé. Nadie. O sea, si quieres ganar a Zoe Bastet, lo tienes que hacer confiando en tu sprint o jugar con alguna teórica superioridad numérica o algún ataque entre tramo y tramo que la pueda pillar de sorpresa. Pero es que, sinceramente, creo que Zoe Bastet puede ser la ciclista más fuerte en los adoquines de la París-Roubaix. Porque es que en estas subidas, en el pasado la hemos visto sufrir mucho. Siempre hemos dicho que Zoe Bastet era una ciclista para este tipo de clásicas y por fin ya está empezando a demostrarlo. Pero es que si tienes en cuenta que París-Roubaix es completamente llano y el motor de Zoe Bastet es una auténtica barbaridad, es que yo sinceramente la veo como la posible ciclista más fuerte en los tramos de adoquín. Pero lo que digo, se puede dar una situación en la que haya, por ejemplo, dos UAE en el grupo, alguna decida jugar un poco ahí a los Hibiri, como hizo el año pasado Pauline Ferrand-Prévot, o alguna ciclista de las veteranas, pues que intente pillar de sorpresa. O bueno, o un hipotético sprint, pues una Lotte Kopecky de la vida, que Lorena Vives. Lorena Vives puede ganar Lorena perfectamente Vives. también. Sí, pero hay que ver cómo está de esa caída, porque al final no pudo completar el Tour de Flandes, tuvo que abandonar. Así que es otra de las dudas que tenemos también por delante en esta Paris-Roubaix, que ya estamos haciendo previa cuando no toca. Pero bueno, Así que, sí, sí, Raúl, vamos a cerrar ya este capítulo de Tour de Flandes sí, con nada. el parte de lesiones, aparte del de Reuser y Lecourt, porque ha sido un auténtico calvario para muchas corredoras. Bueno, lo que decíamos de Reuser fractura de una vértebra, Lecourt la fractura de muñeca y también Caroline Anderson un brazo roto. No se dan más detalles de qué parte del brazo o eso, pero bueno. Victoire Berto fractura en el radio, Elena Cecchini un dedo roto de una mano, las abrasiones y quemaduras de Lorena Vives y también Megan Jastrab. Y Brody Chapman tuvo una caída dura también, sin fracturas, pero gran dolor muscular que necesitará reposo. Y bueno, es que al final todas las ciclistas que han caído son muy, muy buenas. O sea, sí, Está en este parte de lesiones Victoire Berthaud. ¿No te da la sensación de como que ha desaparecido del radar después sí, del sí, temporadón que hizo en el 2024? Como que no la hemos vuelto a ver. ya. Decían en el comunicado de Cofidis que les daba mucha rabia porque la Paris-Roubaix era el objetivo de la temporada y que no la va a poder correr, obviamente. Pero bueno, aún así, con el nivel que tiene actualmente, no parece
pudiera estar en la disputa. Si es que en 2024 era, en este tipo de clásicas, se le veía súper poderosa y quedó octava en la Roubaix, por ejemplo. Pues igual, pues igual que sí que puede haber vuelto a su mejor nivel, visto lo que dicen en el equipo. Pero bueno, por No sé, desgracia ya, no lo vamos a poder comprobar. ya. Y, y nada, vamos a repasar también las carreras que hubo antes del Tour de Flandes, en la misma zona, en Flandes. Por orden cronológico, la Ronde Van Brugge, que era el año pasado la Brugge de Pane. Hubo un poco de intentos de abanicos, pero al final se llegó al sprint y Lorena Vives no lo pudo ganar porque se quedó totalmente encerrada, no llegó a poder sprintar, quedó novena. Y además Charlotte Cole se cayó a 2,5 kilómetros, o sea, se quedaron las dos favoritas fuera de juego. Y la victoria fue para Caris Joyce, que se anticipó al resto de favoritas, lanzó el sprint a 200 metros de meta y las otras favoritas se durmieron un poco y al final aguantó la ventaja Caris Joyce, con solo 19 años. 19 años que encima los cumple el 39 de diciembre. O sea, que es una ciclista jovencísima que ya está ahí demostrando sus buenas cualidades al sprint. Aunque creo que lo hemos comentado también en más podcasts, que ya en categoría junior se veía que ganaba los sprints con una suficiencia tremenda, generalmente por delante de Carl Ferguson. O sea, siempre que compartían las dos carreras y se metían las dos al sprint, solía haber doblete a pesar de ser de la misma selección del Reino Unido. Y ya que hablas de Vives, es que la Ronde Van Brugge ha sido carrera histórica por partida doble, no solo por esa victoria de Caris Lloyd, la primera dentro del World Tour, sino que Lorena Vives ha perdido un sprint por primera vez, atención, desde el 13 de octubre del 2024. Es una auténtica barbaridad. Y es que encima ese último sprint lo pierde entre comillas porque deja ganar a Lotte Kopecky, porque en esa última etapa del Simac Ladies Tour estaba peleando por la general Lotte Kopecky y para ganarla necesitaba ganar esa etapa. Entonces Lorena Vives dejó ganar a su compañera. Y si quitamos de la ecuación, como digo, esta última etapa del Simac Ladies Tour, nos tenemos que ir hasta la segunda etapa del Tour de Francia de ese 2024, que se disputó el 13 de agosto, donde fue batida por la que por aquel entonces era casi que la dominadora, incluso un pelín por encima de Lorena Vives, en sprints puramente llanos, como es Charlotte Cole. Para que veáis la magnitud de la superioridad que ha tenido estos últimos 2 años Lorena Vives. Una auténtica barbaridad. Sí. No, y al final este sprint lo pierde por la colocación. Tampoco es que no fuera la más fuerte. Pero bueno, aún así, un mérito tremendo de Caris Lloyd, que con 19 años, bueno, le dio la victoria al Movistar. Y Caris Lloyd, en general, en sprints es súper buena, tiene un futuro increíble y lo que le falta es poder aguantar carreras más duras. No, esta Ronde Van Brugge era totalmente llana, pero carreras con repechos o con más dureza acumulada le cuesta todavía. Pero es que tiene una facilidad para colocarse, o sea, ella prácticamente sola se puso en las ruedas buenas en todo momento en los últimos 3 kilómetros y encima luego tuvo el olfato ahí de lanzar el sprint antes. Sí, es que como prácticamente todas las ciclistas británicas viene de la escuela de la pista. Si quieras o no, la pista te da un plus tremendo, sobre todo en términos de colocación. Por ejemplo, Cas Ferguson también es otra ciclista que se coloca muy, muy bien y que sabe buscarse las castañas ella sola muchas veces, aunque también hay que decir a favor de Movistar que las últimas carreras han solido hacer muy buen trabajo para ella. Por ejemplo, también recuerdo el gran lanzamiento que le hizo Arlenis en Almería, fue, ¿no?
a Caris. No, a Ferguson, digo. Ah, En Almería, Valencia, alguna de estas. No me en acuerdo cuál de las dos. Mallorca, creo. Una de las de Mallorca, ¿no? Vamos a buscarlo Sí, porque es el trofeo no me da para Young. tanto la memoria. Sí, sí. Cuando hubo abanicos y lanzaron a Cat Ferguson, muy bien, sí. Ah, sí, sí, cierto, en el Trofeo Lluc Mayor. En Valencia fue donde hizo tercera. Sí. Sí, nada, Movistar en realidad tenía un equipo bastante potente para las clásicas de pádel. El problema con... Bueno, y han ganado, han ganado la Ronde Van Brugge y la Través de Flandes, vamos, que han ganado dos clásicas World Tour este año, esta temporada. Pero, no sé, que sorprende un poco siendo un equipo español que si además Arlen y Sierra estuviera a su mejor nivel, es que te plantas en clásicas de pádel con Arlen y Sierra, Marlen Reuser, Kat Ferguson, Liane Lippert, Ozbianik. Ha sido un equipo de los que ha dominado o ha tenido que llevar la responsabilidad y se han llevado dos carreras, vamos. Aunque la decepción, supongo que ahora estarán decepcionados porque el Tour de Flandes era el objetivo, bueno, la carrera más importante de las de Pave con la Paris-Roubaix. Pero bueno, a ver si Cat Ferguson gana la Paris-Roubaix. Bueno, en una lista de segundas espadas, en cuanto a favoritismo, pues puede estar. Ya, pero va a ser complicado. Si hace un top 10 ya sería un buen resultado. Y nada, después de la ronda de Van Brugge tuvimos lo que era la Gante Gebelgem, que ahora se llama In Flanders Fields. Y aquí se llevó Lorena Vives la victoria. Era la tercera victoria consecutiva, aunque esta vez no la consiguió al sprint masivo como las anteriores dos veces, sino que la carrera se seleccionó mucho. Ya, bueno, el primer Kemmelberg lo coronó en cabeza en fuga Idoia Eraso de Laboral Cucha, la española ahí liderando en una carrera de pavé. Y ya, bueno, Francisca Koch marcó el ritmo en el pelotón con Lorena Vives muy fácil a su rueda. Y la carrera se seleccionó después en el Banneberg, antes del segundo Kemmelberg, con la SUAE poniendo un ritmo muy duro, pero también Lorena Vives volvió a aguantar fácil y se quedó. La mayor damnificada en esta cota fue Kat Ferguson, que no entró en la selección de 14 ciclistas. Y en el último Kemmelberg, a 35 de meta, Lorena Vives, en vez de esperar, tomó la responsabilidad y subió lo más rápido que puso, marcando ella el ritmo y seleccionó la carrera. O sea, se fueron solo 5 ciclistas en cabeza. Lorena Vives junto a Chavey, Swinkels, Gasparini y Flair Morse. Y ya las 5 llegaron con ventaja a la meta y Vives se impuso en el sprint a Morse, aunque casi la lía por celebrar antes de tiempo porque al final venía con más velocidad Flair Morse, pero aún así ganó por una rueda Lorena Vives. Pedazo de sprint el que hizo la jovencita belga, ¿eh? No está quizás para meterse en un sprint masivo, pero fue segunda con relativa solvencia con respecto a sus compañeras de grupo. Y para mí, una de esas sorpresas positivas de esta In Flanders Field. O sea, es una ciclista que tarde o temprano va a estar ahí peleando por cosas importantes. Y es que, de hecho, ya el año pasado consiguió su primera victoria justo después de volver de una larga lesión, o sea, casi que a las primeras de cambio. Y es que tiene solo 20 años. Tiene solo 20 años y que nada, la vamos a ver ahí peleando grandes clásicas, sobre todo porque es una ciclista con una explosividad tremenda y también muy combativa. O sea, no se esconde casi nunca cuando va bien. Así que es uno de esos nombres que desde luego para futuro hay que tener muy en cuenta. Sí, una de las sorpresas de
la primavera. Y además que, bueno, que solo tiene 20 años. O sea, decíamos de Caris Joyce, ganadora en la anterior carrera con 19 y aquí Fleur Mors segunda con 20 años. Bastante bien. O sea, bastante notable el logro. Y después, unos días antes del Tour de Flandes, tuvimos el A través de Flandes con victoria para Marlene Reusser, como decíamos. Aquí en esta carrera, al 40 de meta, Franziska Koch otra vez reventó el pelotón en el Eikenberg. Otra vez la misma. Sí, es que siempre es la misma imagen, o sea, todas las clásicas ha sido lo mismo. Eh, y después atacó Bolerín yéndose con Puck Peters, Letizia Borghesi y Fleur Mors. Aunque es que Mors hizo la través de Flandes, estaba fortísima aquí entre las 5 mejores, pero luego tuvo un pinchazo. Pero si no, posiblemente hubiera estado también en la pelea por la victoria en a través de Flandes. Sí, y en Flandes creo que también o se cayó o tuvo un problema mecánico. Creo que fue lo segundo, porque no vimos imagen de ninguna caída por su parte. Y es que justo antes del tramo decisivo, como digo, tuvo ese percance, porque si no, yo creo que mínimo entre las 13 habría estado. Incluso puede haber peleado por algún top 10 casi seguro, pero claro, tienes ahí un problema mecánico, te quedas en tierra de nadie y es que ya no tienes nada que hacer en la carrera. Entonces también mala suerte por partida doble para Fleur Mors en estas dos últimas carreras. Sí. Bueno, después de que se formara ese grupo con Mors, Borghesi, Peters y Bolerín, el UAE cerró el hueco y, y a 25 kilómetros de meta, ya cuando quedaban, todo era prácticamente llano, Reuser atacó en un tramo de asfalto que sorprendió un poco porque se estaban mirando sus rivales y le dejaron unos metros y ya Puck Peters intentó reaccionar, pero ya no pudo cerrar el hueco. O sea, es que Reuser ataca sentada, pero parece que es diésel, pero también cuando mete esos zapatazos puede abrir hueco muy, muy rápidamente. Tiene su explosividad también. Bueno, después de irse Reuser, 2 kilómetros después, Bolerín atacó y consiguió enlazar con Reuser. Se fueron las dos solas. Kopecky después lo intentó, pero ya no pudo. Y Bolerín y Reuser eh, se entendieron más o menos bien, aunque por detrás el UAE estuvo muy activo en la persecución y se llegaron a acercar a solo 5 segundos a falta de 9 kilómetros. Y ahí Swinkels intentó darlo todo para contactar, pero no se pudo ir ni de sus compañeras de pelotón ni llegar a Reuser y Bolerín. Y después ya, después de que las UAE murieran en el intento, hubo bastante parón detrás y cogieron más ventaja Reuser y Bolerín. Llegaron a último kilómetro con 20 segundos de ventaja. Y ahí fue cuando se pararon, empezaron a mirarse y llegó en el último kilómetro Lieke Noyen, que había atacado el pelotón y enlazó con mucha más inercia. Y a Reuser más o menos le daba igual. Bolerín salió a su rueda y al final el esfuerzo que hizo Bolerín para cerrar, vamos, para ponerse a la altura de Liekenoyen y coger esa misma velocidad que Liekenoyen tenía ya por la inercia, lo aprovechó Reuser, que se quedó a rueda de Bolerín todo el rato y luego la superó en los últimos metros. Pero mucha sangre fría de Reuser, que yo creo que tanto Bolerín como Reuser no actuaron bien porque no les costaba nada coger un poco más de inercia cuando Liekenoyen estaba viniendo a mucha más velocidad. Es que estoy emocionada de ver un final completamente Mickey Mouse. A de no ser por Bolerín, hubiese ganado Neuyen sin problemas. O sea, en parte, como dices, sacrificó esa victoria con tal de dar caza a la neerlandesa de Visma, que por cierto está siendo muy combativa esta temporada. La vimos ahí también un tramo en solitario en Milán-San Remo y estuvo también entre las 13 que llegaron a los pies del último paso por el Uzquaremon. Pero bueno, también Marlene Rosser no se queda corta en esos sprints finales
de carreras selectivas. Vale que Bolerín es muy rápida, pero Marlene Reusser tampoco se queda atrás. Sí, ya vimos el año pasado en el Tour de Suiza que Reusser le ganó varios sprints a Bolerín. Y Y sobre todo que jugó muy bien con ella. La dejó el año pasado en algunas carreras un poco más la toscada a ella. Y a mí lo que me sorprendió fue cómo le dio caza a Bolerín a Reusser, porque el tramo donde ataca Marlene es un tramo idóneo para ella, con esas características tan buenas de rodadora que tiene. Y es que generalmente en esas carreras en las que tenía oportunidad de ser la líder con ese de Works, a nada que la dejaban 5 o 10 metros, ya no la volvían a ver. Porque, como digo, en tramos llanos, o incluso en tramos de media montaña de 4, 5, 6%, tiene un motoraco espectacular que es casi imposible de cerrar. Pero Bolerín lo logró. Entonces ahí ya nos estaba dejando un poco muestras de lo que iba a poder ser capaz de hacer en el Tour de Flandes. sí, 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 Bolerín estuvo muy, muy, muy fuerte y lo único fue ese juego táctico que se equivocó ralentizando tanto y luego tuvo que, pues eso, hacer el esfuerzo de cerrar a Neuyen y Reusser estuvo más lista. Fue una carrera muy bonita. El final fue muy bonito. Después en el pelotón ganó Zoe Baxted el sprint por la cuarta posición. Bueno, sí, Zoe Baxted, Elin Jansen quinta, Kat Ferguson sexta, Charlotte Cole séptima. Que ahí ya, bueno, sorprende que Charlotte Cole no lo ganara. Eso te iba a decir, me lo has quitado de la boca. Sí, Justo eso iba a decir, no añado más. sí, sí. Y nada, la última carrera de Flandes que analizamos que se corrió el día después del Tour de Flandes es la Ronde de Mouscron, que ya es una carrera sin pavé en un circuito más o menos llano y se llegó al sprint con victoria para Clara Copponi con bastante facilidad sobre Susan Andersen y Alicia González, la española. Espectacular, ¿eh? Hmm. Tremendo. Es Una que de sus mejores carreras, sin duda, como profesional. Y es que ha sido llegar al San Michel y encontrarse como una segunda juventud. Que ya en el Movistar, en la época de clásicas, lograba cosas muy interesantes, pero claro, en cierto modo estaba supeditada a sus líderes de equipo. Ahora la líder en muchas carreras puede llegar a ser ella y está demostrando un nivelazo. Es que también estuvo a punto de meterse en el top 10 de la Ronda de Van Brugge, 11ª. A la mínima que se hubiese estado un poco mejor colocada lo hubiese conseguido, porque claro, el tren del San Michel no es tan potente como el de los equipos de World Tour, obviamente. Pero que vamos, la temporada que está haciendo Alicia es espectacular. sí, y que se sabe colocar, aunque no tenga mucho apoyo, se sabe colocar ella sola, es muy hábil. De hecho, el año pasado hizo top 10 en una etapa del Tour de Francia, en un sprint, sin ser ni mucho menos una de las 10 mejores sprinters del mundo, pero en esos finales nerviosos y en las clásicas está muy a gusto. Mira, estoy mirando ahora su perfil en Pro Cycling Stats y no ha pasado del tercer puesto en pruebas de categoría ya profesional. O sea, tiene muchos terceros, en Morbihan en el 18, por ejemplo, en la General de la Setmana Valenciana también en ese mismo año. Ha sido un par de veces tercera en etapas del Tour de l'Ardèche, otra carrera de esas míticas dentro del ciclismo femenino. Es decir, ya tiene un bagaje cuanto menos interesante a nivel internacional, sobre todo en ese tipo de carreras. Hmm. Sí, y llevamos un tiempo ya sin españolas en el podio después de lo bien que empezamos ahí en Australia. Pero bueno, ya ha vuelto Alicia González con la racha. En noticias, bueno, pasamos a las noticias.
Con una noticia bastante positiva, que es que el equipo de Decathlon, la estructura del equipo de Decathlon masculino, que tiene un presupuesto muy alto y que está ahora de moda con Paul Sexas, planea crear un equipo femenino el año que viene, empezando de manera modesta como un pro team con 10 ciclistas más o menos y la mayoría francesas. Estas son buenas noticias para el ciclismo en su conjunto, pero yo creo que por otro lado pueden ser malas para dos equipos nuevos dentro de la división Pro Team en esta temporada, como son el Mayenne y Mappetit Entreprise, porque igual algunas corredoras puede que les manguen, porque obviamente Decathlon tiene muchísimo más poder, más presupuesto, aunque como digan, empiecen de manera modesta, pues que un equipo como Mayenne o como eh, Mappetit Entreprise. Aunque sí hay que tener en cuenta que, bueno, Francia es un país que suele sacar siempre corredoras de buen nivel, tanto en junior como en sub-23. Así que, bueno, igual ahí también pueden pescar. Sí, y a ver, yo creo que el Decathlon empezará de manera modesta, pero en pocos años ya subirán al World Tour. No sé. Casi seguro. O sea, si hacen la apuesta es por Sí, eso mismo. O sea, no creo que se metan en el ciclismo femenino solo para ser un equipo de segunda división y conformarse con eso. Vamos, sí. yo creo que ni de absoluta coña. Sí, además Van que a es que ser, claro, no te digo que en un par de años, pero igual en 5, pues buscarán ser la referencia junto a France de. sí, sí. Que además que la estructura masculina ha crecido mucho, están ahora en 40 o 50 millones de euros de presupuesto. Si es que ha entrado ahí CMA, la empresa de transportes es CMA CMG, ¿no? Es que claro, Sí. como son todos siglas, como para aprenderse el nombre, pero sí, CMA CMG, una empresa de transportes con muchísimo poder, que es que yo creo que todos alguna vez hemos visto en la autopista algún camión con un container de esta empresa. Es una empresa con muchísimo poder dentro del sector y que te está metiendo ahí una pila de pasta que vamos. Ujú. O sea, yo creo que, por ejemplo, siento hablar un poco de ciclismo masculino, pero a mí lo de Seisas Aluae me parece un farolazo por parte de sus agentes para intentar conseguir el mejor contrato posible con el Decathlon, porque saben de sobra que ahora Decathlon tiene dinero. Esa es mi opinión, ¿eh? Puede que esté completamente equivocado y que luego, pues dentro de un par de años, veamos Paul Seixas, Sainz with Wire. Pues bueno, me tendré que comer mis Mm. palabras. Bueno, es la buena noticia es la creación del equipo de Decathlon femenino prevista para el año que viene. Y pasamos ya a las carreras de esta semana. Mañana, o sea, mañana miércoles, o depende de cuando estéis escuchando el podcast, pero el miércoles se corre la Esquel de Prix con favoritas, digamos, las sprinters. Es una carrera totalmente llana. Hay algún tramo adoquinado, pero es un adoquín suave que no, en teoría, no suele romper la carrera. Se suele romper más por abanicos que por este tramo de adoquín generalmente, Mm. pero tampoco suele ser tan habitual ver abanicos como por ejemplo en una ronda de Van Brugge, en la zona de Moeren, que es donde pega el viento muy fuerte. Así que lo más normal es que vamos con un sprint masivo, que prácticamente están todas menos Vives, ¿no, Raúl? Y Bálsamo en teoría tampoco va a estar. Están Charlotte Bueno, igual Cole, son. sí, Cole con Sony, Lara Gillespie, y después Coponi, Georgia Baker, Raquel Barbieri, Bárbara Wariski, Martina Fidanza, Nienke Benhoven, Maggie Korslister, Katrine Svenberger. Hay buen nivel de sprinters. Tampoco estará Caris Joyce porque no compite el Movistar, que podría ser una carrera muy buena para ella.
Y Laboral Kucha va con Sara Fiorin y Mayo Vangelov. Este es un buen test para Zara Fiorin, ¿eh? Para ver si puede conseguir esos puestos que logró el año pasado, sobre todo en el Tour del UAE, donde fue segunda en una etapa, pero bueno, igual no tanto como una segunda posición aquí, pero sí que pelear por un top 10, incluso un top 5, pues podría darse con Sara Fiorin, que lo repito una vez más, ya sé que soy muy pesado con ello, pero tengo mucha fe en esta corredora. A ver si algún día gana, te podrás apuntar ahí el tanto. No dudes que lo haré. En ese de Wars supongo que sprintará Bárbara Guariski. O sea, también va Femke Gerritse y Marta Lack. Pero se hace raro Pues, un SD Wars sin Vives, ni Kopecky, ni una sprinter top. pues sabes que te digo que yo creo que va a sprintar Femke Gerritsen, ¿eh? Igual, no sé. Es que incluso antes te pondría a Marta Lack que a... Bueno, igual ahí a la altura, ahí con Wariski. A ver, eh, pues eso, esa carrera el miércoles, que este año da el salto a la categoría Pro Series. Hasta el año pasado era punto uno. Y el plato fuerte va a ser este domingo la Paris-Roubaix femenina. Recordamos que se correrá el domingo, el mismo día que la masculina, al contrario que las últimas veces que se corría el sábado. La carrera masculina está prevista para terminar sobre las 5 menos cuarto y la femenina sobre las 6:20. El único problema, o sea, a mí me gusta que se corra el mismo día porque se aprovecha más el público, se queda más y eso, pero la cobertura televisiva de la femenina será reducida, o sea, se van a dar desde las 5 menos cuarto desde que termine la masculina. Entonces, igual nos perdemos parte de algún momento clave. O sea, van a dar la última hora y media más o menos. Bueno, espero que pueda haber doble señal. No sé hasta qué punto son capaces de hacerlo, pero en caso contrario, sí que para el aficionado va a ser una jodienda importante el hecho de que ya no sean en días diferentes. Es que ya de por sí, cuando eran en días diferentes, la logística de la carrera ya era cuanto menos compleja. El sábado tenía solo la femenina, pero el domingo, antes de la prueba elite masculina, está la junior y la sub-23. Que cabe destacar que esas dos pruebas las retransmiten en un link de YouTube, pero hacen cobertura pareja. O sea, se ve en ese stream tanto la prueba junior como la sub-23. ¿Por qué digo esto? Pues porque realmente podemos tener fe en que haya también doble cobertura de la masculina y de la femenina, aunque sean señales distintas. O sea, por ejemplo, tienes ahí en Eurosport 1 la París-Roubaix o en RTV en Teledeporte, y luego pues en el Play o en HBO Max la prueba femenina, y puedes estar ahí un poco a doble pantalla. Eso también podría ser una opción. Sí, veremos cómo lo solventan. Que también cuando se competía en sábado, la femenina, no era fácil porque está la cicloturista el sábado. Y vamos, yo estuve el año pasado en tramos de avituallamiento y hasta poco antes de que pasaran las ciclistas, estaban pasando cicloturistas. O sea, Pues, importante destacar eso, porque había dicho antes lo de la logística del domingo, pero ahora acabas de añadir tú eso y la del sábado también se está viendo que es complicada, cuanto sí, menos. sí. Sí, la del sábado no era fácil con la cicloturista. O sea, bueno, tenían, a ver, tampoco era tan difícil porque ponían unos tiempos de corte para los cicloturistas y a los que se quedaban muy rezagados los echaban y ya. Pero bueno. Eh, nada, vamos a lo deportivo. Se añaden, bueno, también al ser el domingo y tener que compartir ruta con la masculina, eliminan un bucle que añadía kilómetros ahí de morralla al principio. Y entonces va a empezar, los tramos de pavé van a empezar antes.
y va a haber 3 tramos más. Antes, o sea, los últimos 17 van a ser los mismos, pero se añaden 3 tramos más en la primera parte de la carrera. Y entre ellos el de Javelui de 4 estrellas, que es el tramo 18. Entonces puede que la carrera se lance un poquito antes que los últimos años. Va a ser un poco más dura, tampoco, o sea, principalmente lo mismo, pero un poquito más dura al inicio. Pero bueno, hay que tener en cuenta que la París-Roubaix en categoría femenina se suele seleccionar rapidísimo. Y el hecho ya de meter un tramo de 4 estrellas tan pronto, ojito, que ahí ya se puede hacer una selección importante a las primeras de cambio. Bueno, de hecho, para que veáis lo pronto que se rompe la carrera, eh, recordad en la primera edición que gana Lizzie Deignan atacando literalmente en el primer tramo de adoquín. Y obviamente las ediciones siguientes no ha sido tan exagerado como el caso de Dainyan, pero sí que ya en el primer tramo complicadillo, 4 o 5 estrellas, se rompe pero por completo. Así que no descartemos ya que muy lejos de meta, en ese tramo de Javelui, vaya una selección muy, muy importante. Sí, voy a echar de menos a Ellen Van Dijk, que las últimas 2 ediciones ha estado muy ofensiva. Y bueno, ya se retiró. Bueno, y eso, vamos a hablar de las favoritas. Como decíamos, no se sabe lo de Ferran Prebot, porque, bueno, no, el Visma es la gran incógnita, no se sabe si va a ir Marianne Vos o no, y si no va Marianne Vos, si la sustituirán con Ferran Prebot. Pero bueno, como eso no lo podemos saber lo que pasará. Eh, Tenemos a SD Wars con Kopecky y Vives. No sé, yo creo que son, bueno, son las grandes favoritas, en mi opinión. Aunque está muy abierta la carrera, no sé. Es que no me la jugaría por ninguna, pero ese Wars con Kopecky Vives puede jugar un poco con superioridad en los momentos finales y Kopecky irse en un grupo por delante y no relevar porque viene Vives detrás o ese tipo de tácticas. Pero eso hay que ver cómo viene de la caída. Esa es la duda que nos genera a todos, yo creo, porque si está al 100%, yo creo que tiene nivel como para estar en grupos muy delanteros. Y en caso negativo, también me parece interesante ver hasta dónde podría llegar Blanca Bass, porque en otras clásicas ha demostrado tener muy buenas piernas. ¿Por qué no podría ser una de esas que hay un poco escondidilla, pues de repente te aparezca en buenas posiciones dentro de la carrera? Pero bueno, no quiero decir que sea una de las favoritas, pero que ojito con ella. Ujú. El UAE tendrá a Longo Borghini y Lara Gillespie, en teoría. Eh, o sea, Longo Borghini tenía como un objetivo principal de este año la Paris-Roubaix, pero como ha tenido una primavera muy cruzada, no sé. Uf, que no sé si de una semana para otra se podrá recuperar al 100%, ¿eh? Yo creo que no. Y Rubé, a veces se te hace un poco agónico y el hecho de estar a un 90 en vez de a un 100% te puede condenar bastante. Y a Gillespie la hemos visto que cada vez más está aguantando en grupos delanteros en estas clásicas más selectivas. Pero claro, una cosa es una clásica como por ejemplo un Xamen de la vida que te puede llegar 15, 20 a meta y otra cosa es una París-Roubaix. Entonces también es un test muy importante para ella. Así que sí que tener opciones, yo creo que esas opciones pasan por que se llegue a Velódromo con un grupo bastante grande, mínimo casi de 10 unidades, algo que parece a priori pues un poco utópico para ella. Pero claro, en caso de llegar en un grupo grande, no digo por la victoria, pero también en un hipotético grupo perseguidor, su sprint le puede permitir conseguir un puesto bastante bueno. Sí. Luego Elisa Bálsamo, que no sé qué compañeras tendrá, si igual van Van Anro y Gimors
o igual no sé. Si se reservan para las Ardenas, pero bueno. Letizia Borghesi, Franziska Koch, Pfeiffer Georgi, Zoe Baxted, Lieke Noyen, Alison Jackson o Kat Ferguson también. Bueno, Odvianik en Movistar es una carrera que se le da bien. Sí, es la carrera por excelencia de Otvianik, diría. Y de Sí. hecho, es habitual ya comenzar cualquier retransmisión de la París-Roubaix y uno de los primeros comentarios que escuchas es el de ojito y con Otvianik. Es un poco como el ojito con Bélgica cada 4 años, cada vez que es el Mundial. Pues el ojito con Otvianik. Pero de verdad que haceos caso que suele mostrar muy buenas condiciones en esta carrera y si le sale el día de pues, no tener pinchazos, de estar bien colocada y demás, puede conseguir un muy buen puesto para Movistar, pues ahora que lo necesitan, ¿no? Después de la baja de Marlene. Sí. Sí, Lieke Noyen también, que lo he dicho. Es que es una bicha, ¿eh? En una carrera así totalmente llana, mide 1,83. No sé, es que Sí, lo bueno mucho de la cuidado. Roubaix es que cualquiera de estas te puede ganar, o sea. Porque Flandes al final se selecciona más por la dureza en las cotas y dices, bueno, ganar a Bolerín o Kopecky o lo que sea, pero en Roubaix entran en juego otros factores y al ser todo llano, no sé. Incluso Lily Williams en Human Power Health también es muy buena rodadora, sí. O sea, y seguro que saldrá alguna que esté en el top 10 que no la hayamos dicho. Seguro, porque París Robert, tú lo has dicho, es llana, pero intervienen casi más factores que en ninguna otra carrera en el Mm. mundo. Así que eso da más pie a que veamos sorpresas. Y ahora que has hablado de Lieke Noyen, ojito con ella, ¿eh? Sí, Ojito sí. con ella que yo la veo perfectamente en un top 10. Sí, no, top Top 10. 10, Yo incluso también, pero algo más, un top 5 no lo sé, pero en un top 10 yo de luego que la veo. sí. Chloe Dygert, a ver, que supongo que correrá, no sé, no se sabe, pero supongo que sí. Pero viene Y de la lesión que tuvo en Australia y casi no ha corrido clásica, solo el Tour de Flandes donde fue 39ª. a Dyer, sinceramente, no la veo, aunque corra. Vale. Por esto mismo, no está todavía al 100%. Y es una ciclista a la que a veces le cuesta un poco llegar a ese 100%, que es un tanto irregular en sus picos de forma. Y bueno, dicho esto, Raúl, venga, hay que mojarse. ¿Quién crees que se lleva la victoria? Pues yo digo Lorena Vives, a ver si suena la flauta. Ojo, arriesgado, ¿eh? Con la caída. O sea, si no hubiese tenido la caída, pues te lo compraba perfectamente, ¿eh? Pero es la duda que me deja. Y yo no sé si se considera un tirarse a la piscina, pero voy a decir Zoe Bastet. Bueno, está bien. Creo que este es el año. Es que he mirado cómo están las cuotas en una casa de apuestas online y No a la ludopatía, ¿eh? no, No estamos pero cerrando con ellas, no a la ludopatía. solo por curiosidad porque lo veo muy abierto, pero no han salido, no sé. Están las de la carrera masculina, pero esta no. Otro micromachismo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, En eh, fin. una Eh, también echaremos de menos a Jelena Eritz, que el año pasado fue la. Joaquín Aerich. Sí, sí. Otra ciclista de culto en las País Roubaix, ¿eh? Otra Pero que como Vianic, es que parece que esta carrera está hecha a su imagen y semejanza. sí, Pero, Raúl, ahora que lo dices, puede ser que tenga mononucleosis o alguna cosa de estas. tiene mononucleosis, o sea, se la diagnosticaron ya al final de la temporada pasada. De hecho, cuando me despedí de ella no nos pudimos dar ni besos ni nada,
porque ya estaba, le habían diagnosticado ese mismo día o el día anterior. Es una enfermedad puñetera, ¿eh? Sí, Porque el año pasado, por ejemplo, Mark Leveloki la tuvo y ujú. estuvo bastantes meses sin poder rendir a su mejor nivel. Y ahora que lo ha superado, mira cómo está dando una Sí, barbaridad aparte. sí, no es. Esperemos que en el caso de Yelena, pues el año que viene pueda llegar a Roubaix y hacerlo ya como líder de un equipo que es que en esta carrera en concreto tiene los escalones para hacerlo, yo creo. Que Sí, tanto ella como Ozbianic y Zoe Baxter puede que esta carrera en términos proporcionales sea la que mejor se les da en comparación al resto. sí, espero que pueda llegar Jelena Erich al Tour de Francia o a las carreras así, a las grandes vueltas al menos, porque ya ha subido fotos entrenando en Instagram, entrenando en altitud. Pero el problema, bueno, sí, creo que lo ha explicado ella, que ya desde el Tour de Francia arrastraba, pues eso, como sensaciones raras que no sabía a qué se debían y no descansó porque se tardó mucho en diagnosticarla y ha arrastrado pues toda la fatiga o no sé, o sea, como que es una enfermedad que necesita reposo y forzó demasiado la máquina el año pasado. Pero bueno, yo creo que 1X le está dando el tiempo para descansar, no haciéndola debutar antes de tiempo. Y bueno, cuando debute Yelena, que sea porque ya está totalmente preparada. Es que en estas enfermedades hay que dejar recuperar al 100% y luego Dios dirá. Tarde lo que se tarde, porque a veces los diagnósticos de estas cosas pues no tienen una fecha concreta, pero hay que recuperarse al 100%. Y ahora que hablas de 1X, ¿correrá Alessia Vigilia? Porque en la Starlist de momento no está, solo está Linda Zanetti, pero es otra a la que le puede venir bien también la Sí, Roubaix y está comenzando muy bien la temporada. bueno, sí, hizo octava en el examen, pero luego no ha hecho nada. No sé. Por 1X eso, por eso la duda. ya ha estado, el equipo ha estado muy desaparecido en las clásicas. Otros años han tenido bastante más protagonismo. O sea, al final está Mieo Testas y poca cosa más este año. No están teniendo mucho rendimiento. Bueno, sí, Alerus también es como no ha hecho nada en lo que llevamos de temporada, aunque sus objetivos están más adelante. Pero Bueno, bueno. una de las grandes revelaciones de la temporada, en mi opinión, es el Ah, 1X, Camila Sebo. sí, es verdad, pero ¿ha estado corriendo estas últimas clásicas? Porque después de lo que hizo en la Onlop, no ha No me pregunto. corrido. Corrió Ronde van Brugge 31ª, pero no ha corrido el Tour de Flandes. Claro, que recuerse 30ª y Muscron la 77. Es que hizo Y el. en el calendario, la próxima carrera que tiene es Flecha Brabanzona. O sea, igual no va a Rubén. Ya, me había olvidado ya de ella, pero hizo el encadenado ese de Onlop y Lesamin. Fue increíble. Espectacular. Sí. O sea, de hecho, es una de esas que yo creo que va a ser nominadas a los planes de temporada a ciclista revelación del año. Mm. Bueno, a ver lo que hace. Pero a Tosalo, otro año más, y el año pasado no hizo nada tampoco, y este año no está haciendo nada. Pega un bajón de nivel que se supone que debería ser al revés, teniendo en cuenta que es una ciclista joven todavía. Mm. Curioso. Bueno, en fin, lo dejamos por hoy. Sí, dejamos París-Roubaix, pero me llegó un mensaje el otro día de uno de nuestros grandes seguidores, Marcos Torres, un chaval que también corre en categoría sub-23, que nos propuso hacer como a final de los podcasts una especie de resumen hablando de ciclistas que nos han impresionado
en las últimas semanas. Y quiero aprovecharlo para hablar de una ciclista que consiguió su primera victoria UCI en los pasados días en la Next Classic, que no es otra que Anna van der Aerden. Igual a los más mayores os suena, o sea, sin faltar lo de mayores, no, que no se me enfada aquí nadie, pero a los más veteranos, vamos a decirlo así, los que más experiencia tenéis ya viendo ciclismo, pues igual os suena ese apellido. Y efectivamente, es por lo que pensáis, es sobrina de Eric van der Aerden, que para los que no le conocéis es ganador de Roubaix y de Tour de Flandes, precisamente ahora que las tenemos en estas fechas. Así que le vienen los genes eso. Y es una ciclista que tiene solo 20 años, que pertenece a las filas del equipo de desarrollo del Phoenix de Koenig, y que, por ejemplo, esta carrera la ganó por delante de dos buenas velocistas como son Femke Marcus y sobre todo Amalie Didriksen, que vale que no es la que ganó ese Mundial de Doha, pero aún así sigue siendo muy buena sprinter. Y luego, al día siguiente, al día siguiente, 2 días después, fue sexta en la ronda de Mouscron. Así que eso es uno de los nombres que me gustaría destacar, el de Anna van der Aerden. El otro que me gustaría mencionar, pues no es otro que el de una ciclista de categoría continental, que fue la primera de esta división en cruzar la meta en el Tour de Flandes, que no es otra que Cleo Kickens, ciclista del conjunto City-Mes, como digo, de categoría continental y que tiene solo 21 años. Yo creo que con esta actuación, pues quizás como mínimo puede dar el salto a la división Pro Team en futuras campañas. Y bueno, simplemente me parecía hablar de estas dos ciclistas, ya que me llegó el mensaje de nuestro gran amigo Marcos, pues recalcar aquí este par de actuaciones. Y Raúl no está en el guión, pero ya que tengo aquí el tuit a mano, cortesía de El Esterrato, que como ya sabéis nos salvan la vida cada 2 por 3. Son las absolutas cabras de ciclismo femenino en Twitter, desde luego. Pues podemos hablar un poco de las campeonas de los últimos campeonatos de España de pista en categoría cadete y junior. Bien. Que también estaba viendo en Pro Cycling Stats que han metido a Elisa Bálsamo en Scale de Price a última hora. Así que otra de las favoritas. Otra Pero más sí. a la lista, que encima, cuidado, que viene muy bien. Ha estado incluso más adelante de lo que me esperaba en el Tour de Flandes. Y vamos, a lo que dices de los campeonatos de España. Sí, vamos con las junior, sin hacer mucho más hincapié, diciendo nombres simplemente. La velocidad fue para Yanara Carrión por equipos, pues, la que se suele llevar casi siempre este tipo de campeonatos, como es la Comunidad Valenciana. El Keirin y la eliminación, la eliminación y el scratch, las tres, para Adriana Vargas, que sin duda es la grandísima referencia de la categoría en la pista, sobre todo también teniendo en cuenta que se llevó también el oro en la Madison y el Omnium, si mal no recuerdo, también en categoría junior en los campeonatos de España de hace ya unas cuantas semanas. El kilómetro fue para Noa Jiménez y la prueba por puntos para Naya Torrent, que es una de esas que también viene de la escuela del Baister, que este año tiene que buscarse un nuevo equipo, en este caso en el Ermitagaña. Y en categoría cadete, la velocidad ha sido para Enara Pérez, por equipos para Cataluña, el Keirin para Vega Iglesias, los 500 metros Malen Yurrita, el Scratch Bech Rizalde, la persecución para Valeria Almena, un apellido que nos suena a todos, yo creo también por su hermana Leire, la persecución por equipos para la Comunidad Valenciana, la eliminación para Martina Menor y la prueba por puntos para Julia Cavada, que también la vimos súper fuerte, sobre todo cuando el terreno se ponía cuesta arriba en la Copa de España de Viasa. Así que con esto ya sí que sí. Yo por mi parte estoy servido, Raúl. No sé si tienes algo más que añadir que no se lo hagan en el guión. Yo, como siempre, también dejo muchas cosas fuera del guión.
Nada, pues un abrazo a todos. Ya. Mensaje claro y conciso. Pues venga, traslado también ese abrazo a todos vosotros y nos vemos en un próximo episodio de Rodando con ellas. Hasta la próxima. Adiós.